Márquez es presidente de la Junta Central Electoral, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, Julio. Buenos días, Virgilio. Buenos días, La Luz. Saludos. Jonathan. Señor. Y la distinguida dama que siempre nos acompaña, que adorna, ¿verdad? Con su inteligencia. Con su inteligencia. Con su inteligencia. Con su inteligencia y con su belleza. Eso es una cultura, eso es una cultura. Que ahora los elogios son peligrosos. Yo estoy hablando, es que tiene que dejar que termine la frase. El posmodernismo francés le diría, es difícil la desconstrucción. Pero él no sabía porque él se estaba riendo, doctor, desde el primer momento. Usted se da por reivindicado, se da por satisfecho con lo que ha ocurrido con el tema de los escáneres y de los equipos de la Junta, que ahora se ha reconocido que esos equipos no tenían problemas. ¿Tiene algún recurso pendiente en función de todo lo que ocurrió alrededor de ese tema? Mira, Dios siempre tiene sus momentos y las cosas ocurren cuando Él entiende que deben ocurrir. Y yo agradezco que se haya presentado esta situación por varias razones. Ese tema no se descubrió ahora, eso lo sabía la Junta desde el año 2018. Incluso lo supo desde que ocurrió la situación, porque si tú te buscas los periódicos de la época, verás que instituciones como la misma Participación Ciudadana en esa ocasión dijeron que todo había funcionado de manera perfecta, que no había tenido ningún problema en ningún equipo, pero después por razones políticas cambiaron su discurso. ¿Qué ocurre? Que a solicitud de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas de ese momento le hizo 2 auditorías. Primero hizo una auditoría del 2015 al 2016 a nuestra gestión, que fue la última, mis 10 años fueron auditados, gracias a Dios, y estableció que todo había estado normal. Después le solicitaron 2 auditorías más, una a la licitación y otra específica auditoría al funcionamiento técnico. Y la Cámara de Cuentas dijo que todo estaba normal. Pero más aún, en el año 2018, la Junta Central Electoral le pidió a un grupo de técnicos, al de informática de la cervecería, al de informática del Banco BHD, al de informática de Pucamaima, al de informática de INTET y del ITLA y otras instituciones, que hicieran un estudio para determinar las condiciones que estaba el equipo. Yo le mandé a usted ese informe. Ese informe yo lo pedí por acto de alguacil y hasta el año 2019 nunca lo recibí. Pero ya yo recibí el informe. ¿Y qué dice ese informe? Ese informe dijo... ¿Pero y entonces por qué no se lo enviaron? No, pero yo lo pedí y no lo tuve, pero lo conseguí. Y ese informe es de lo más interesante. Ese informe decía en el 18 que los equipos estaban, que un 75% de los equipos estaban en excelentes condiciones y que un 22% estaban en condiciones muy buenas. Es decir, que el 97% de los equipos funcionaban perfectamente y que lo que había era un 1 o un 2% que tenía las dificultades propias de un proceso electoral que los tiran, que en un sitio tiran el equipo por aquí, que en otro sitio puede haber problemas de desgaste y mal uso, pero que en sentido general... Está dentro de lo normal. Claro. Ese 2%. Que en sentido, sí, siempre, claro. Siempre hay un colegio donde te rompen una cosa porque la estrellan o porque se cae. ¿Margen de error? Eso es normal. No, esas son cosas normales. Entonces, ¿qué pasó? Con un informe como ese, nunca debió haber un invento con cosas nuevas, porque cuando eso se adquirió fue con una visión de que eso podía usarse en 20 o 30 años. Eso debió haber administrado por lo menos 10 elecciones más. Como lo hacen en Venezuela o como lo hacen en Estados Unidos, que si ustedes van, los equipos que usan son viejísimos y lo único que les cambian es el software. Porque el software hay que cambiarlo hasta nada más por el cambio de fecha. Es obligatorio cambiarlo. Entonces, eso significa que ahí lo que hubo fue una mala decisión gerencial que condujo a este país a hacer una inversión en algo que no era necesario. Peor aún, las actuales autoridades dicen con toda razón, y yo vi una declaración que dio Robert, el que era delegado técnico del PRM en la Junta, que es todavía. Robert de la Cruz. Robert. Donde él decía, yo lo tengo grabado, donde él decía que el equipo era inteligente y que era multifuncional, y lo es. Porque ese equipo puede funcionar como votos electrónicos, nada más con un software, sin tener que comprar hardware para votos electrónicos.
puede funcionar como escáner, puede funcionar como copiadora y puede funcionar para la otra función que le está poniendo la Junta ahora, porque fue concebido y en la licitación se pusieron una serie de ítems que conducía a eso. Por tanto, es un equipo multifuncional y qué bueno que ahora se descubre. Por demás, cuando eso se licitó, la que ganó fue ¿Usted cree que el doctor Castaño no estuvo correctamente orientado sobre eso o él tenía una posición personal que le llevó a la postura que adoptó? Yo creo que el doctor Castaño fue influido negativamente por quienes tenían el control de la dirección informática de la Junta del momento. Y creo que primó un sentimiento negativo de ver que todo lo que se había hecho era mal, sin importar las consecuencias ni lo que eso significaba para el Estado. Y pienso que como él no manejaba necesariamente los temas informáticos, parece que quienes sí lo manejaban le influyeron negativamente, pienso yo. O a lo mejor él entendió que esa era la mejor opción y quiso jugar a esa opción. Yo no lo veo de otra manera. De todas maneras, lo importante es que tanto las autoridades, tanto el sector privado, que fue llamado a intervenir para dar su diagnóstico en ese momento, que lo dio muy favorable, aunque es ahora que tenemos la información, así como las autoridades públicas del momento, que se hicieron 3 auditorías sobre ese mismo tema, que determinaron que todo estuvo bien y que además funcionaba bien, más las autoridades actuales que dicen que ahora el Estado puede ahorrarse ese gasto y volverlo a usar de nuevo. Yo creo que sí, yo pido más de ahí. Es como que pedir demasiado. Ya se le hizo daño a una persona, porque eso no hay manera como de revertirlo, y quizás en la mente de en muchos principio todo parecía, se daba la impresión de un acto de corrupción. Así es. Se vendió como tal. Bueno, porque el gran problema que tiene este país es que el principal enemigo de la clase política es la clase política. Así es. Y entonces, aquí acostumbramos que si el PRM está en la oposición y está en el gobierno la Fuerza del Pueblo, está en el gobierno el PLD, todos los funcionarios son corruptos, nada sirve y hay que acabar con ellos. Ahora el que está en el gobierno del PRM, nada funciona, todos son también un grupo de ladrones. Y eso va llevando a que la clase política misma se vaya anulando, porque hay un discurso antipartido que ha venido cobrando fuerza y no se permite que nadie desde los partidos pueda tener una buena administración o pueda tener una buena imagen como consecuencia de su desempeño. Marilena y Jonathan, sí. ¿Cuál es pasando a otro tema, cuál es la característica de los que componen ese padrón de más de 1 millón de personas que depositó recientemente a la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral? Porque dice Danilo Medina que no son militantes, que esos son afiliados, que hacen una lista y punto. Que en el PLD sí juramentan a los militantes, eso es otra categoría. Que como le aclaré a Pedro, y Pedro después estuvo de acuerdo. Pedro después estuvo de acuerdo conmigo. Vamos a ver. Él hizo una comparación, él realmente hizo una comparación, habló del caso del millón y tanto, y dijo, nosotros también hemos depositado 1.7 millones. Julio lo aclaró. Pero esos son, cuando él no se refería solamente a la casa de la fue una coincidencia. Sino que se refería al tema del padrón, que él entiende que lo importante en un partido es la militancia activa. Él decía, porque en cierto sentido él también está descalificando el 1.7 que depositó él. Exactamente. Es diferente. La Fuerza del Pueblo ha estado llevando un proceso dirigido a consolidarse como estructura partidaria. Es un partido de 2 años. Es normal que esté preocupado por tener presencia en todos los municipios, en todos los distritos, en todas las secciones y parajes, y ya esa parte se logró. Cuando el presidente Fernández va de manera simbólica, lo que quiere decir es que ya el partido está estructurado a nivel nacional y en condiciones de competir de tú a tú con los demás partidos. En mi punto de vista, ese depósito que se hizo de 1.094.000 ciudadanos que ingresaron a la Fuerza del Pueblo ya es algo importante, porque indica que el partido, como bien lo habíamos dicho, cada día se va consolidando. Mira, nosotros en la dirección política del partido, a propósito de la declaración de el expresidente Medina, hemos decidido de su amigo, el presidente Medina. Hasta el 12 sí. Lo dejó solo. Su amigo. Dejó que lo maltrataran. Hasta el 12 yo fui amigo de él. Pero vamos al tema. Incluso las cosas durante mucho tiempo eran contrarias. Al doctor Rosario se lo vinculaban más con Danilo que con Leonel. Así es. Después las cosas cambiaron, pero lo vinculaban más con Julio. Pero eso se puede revertir. Bueno, el caso es que
Hasta el 12 era amigo. El caso es que nosotros entendemos que en esta coyuntura nosotros debemos concentrar nuestro esfuerzo en hacer oposición política al gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, apoyando lo que pudieran ser las posiciones que se entiendan son correctas y criticando aquellas políticas públicas que vayan en perjuicio del pueblo dominicano. Por tanto, nosotros no vamos a referirnos bajo ninguna circunstancia a ninguna expresión que se pudiera interpretar de crítica que venga de otro partido opositor. La Fuerza del Pueblo no va a discutir con un partido opositor porque está concentrado en construir un frente opositor que le permita ofrecer al elector en las elecciones del 24 una alternativa opositora al gobierno del PRM. Bien, Roberto Rosario es presidente de la Junta Central Electoral y alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo. A propósito de lo que usted decía de los aparatos de escrutinio de votos, ¿usted no cree, usted habla que la misma clase política, pero usted no cree que se dieron algunos fallos en su gestión de la Junta? Y vuelvo al pasado, porque lo tocaron el tema. Tomando en cuenta que, por ejemplo, y dudas razonables, se contrató una empresa que todavía ahora mismo, a esta hora de la mañana, está presentando procesos judiciales en España. Y cuando se le contrataron los equipos, tenía problemas judiciales en diferentes partes del mundo por los aparatos que vendía la misma Indra. Y están ahí los archivos. En su gestión se cerró un canal de televisión. En vivo estaba la transmisión, la Junta lo intervino y lo cerró. Y en el mismo proceso, que todo el mundo sentía una parte de la población como que nos llevaban como caña para el ingenio, desaparecieron 3.000 técnicos sin explicarle a la población. ¿Usted no cree que eso generó dudas razonables sobre el manejo correcto de una Junta Central Electoral por parte suya? Mira, y sobre los mismos equipos. Para que la gente entienda la compañía que se contrató, se hizo una licitación pública internacional, intervinieron 3 empresas. Una empresa hizo una oferta de 200 millones de pesos, una hizo una oferta de 100 millones de pesos y esa hizo una oferta de 33 millones de pesos. Obviamente planteaban una solución buena que han terminado. De dólares, estamos hablando de dólares. Han planteado una solución que todo el mundo admitió que era buena y por demás era la más barata. ¿Quién es Indra? Yo no sé si tú sabes quién es Indra. Indra es una marca país en España. Es la principal empresa española que de su trabajo, solo el 5% de su trabajo se dedica al tema electoral. Porque Indra como institución maneja toda la parte que tiene que ver con la ciberseguridad en España. Los puertos, los aeropuertos, toda la seguridad de los trenes. Es una de las empresas más grandes. Y Indra, el principal accionista de Indra es el gobierno español. Es una empresa incluso que sus ejecutivos, como el principal accionista del gobierno español, lo decide el gobierno español. Por eso cuando se da esta situación, quien viene a cobrar por Indra no es Indra, es la embajada de España que vino a cobrar el dinero que le debían. Ahora bien, eso tiene una connotación en una empresa pública. No es lo mismo tú manejar una empresa de capital totalmente privado que una empresa de capital mixto donde el Estado está presente. Primer elemento. Segundo elemento, hasta ahora, con relación a esos equipos son únicos porque se diseñaron en base a una licitación que estableció parámetros que no son de otro lugar. Por tanto, con relación a ese equipo no puede haber litis a nivel internacional porque esos equipos solo se diseñaron para acá conforme a los requerimientos del Departamento de Informática de la Junta de ese momento. Que haya demanda y licitaciones contra todo el mundo. Bueno, a nivel mundial demandan a todas las empresas, sin excepción, a las más modernas y a las menos modernas. Ahí hay que ver qué pasó. Pero desde mi punto de vista, en relación a la República Dominicana, que es lo que importa, es que tanto el sector privado que intervino como el sector público que intervino dijo que eso había funcionado bien. El caso de Cavada, cuando Cavada se cerró. Obviamente, aquí el partido opositor, de ese momento, en el año 2012, tenía diseñada una campaña de imponer un resultado electoral. Y contrariando la ley, tenían unas personas que fueron a un espacio público a dar como ganador a alguien sin que la Junta diera resultado, lo que la ley prohíbe. Y eso pudo conducir a una tragedia en este país. Porque además de eso había toda una estructura paramilitar que había sido montada alrededor de los colegios electorales.
y si los dos candidatos se proclamaban ganadores, ¿qué iba a ocurrir? Que sencillamente se iba a producir una matanza. Es tan tal que bueno que se sepa que esa noche el presidente de la Junta llamó personalmente al candidato Medina y le pidió que no se proclamara ganador hasta que la Junta emitiera su último boletín, pese a la presión que había de gente del PLD que querían proclamarlo ganador. Y por eso, si ustedes buscan los datos, él se proclama ganador ya muy temprana la madrugada. Le dijimos, tienen que esperar porque con esta situación que se produjo, si los dos se proclaman ganadores, en este país va a haber una desgracia. Efectivamente, parte de los problemas que hubieron es porque parte de la oposición jugó a crear una situación de crisis en el 16. Si usted busca una instancia que se depositó en la Procuraduría General de la República, nosotros depositamos una instancia con los nombres de esa persona y le pedimos a la Procuraduría que lo investigara. Si la Procuraduría no lo investigó, ya yo no puedo hacer más de ahí. Yo cumplí con mi deber. Es como, por ejemplo, hubo gente que se puso a hablar, Guido, mi amigo Guido puso una denuncia contra mí, una querella, y yo le deposité una instancia a la Procuraduría General y después la Procuraduría la mandó donde Jenny Berenice, donde yo le pedí a la Procuraduría que le diera curso a esa querella para darle la oportunidad a ellos de que probaran lo que tienen en mi contra. No tengo la culpa yo de que la Procuraduría entendiera que eso no tenía mérito y no le diera curso. Más allá yo no puedo hacer, Jonathan. Sí. Lo que sí te puedo asegurar es que hay mucha gente que dice que en esa gestión fue que más logro hay a favor del ciudadano. Sí. Que gracias, para terminar, que gracias a esa gestión, hoy los ciudadanos dominicanos que viven en cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar, pueden sacar su acta, pueden sacar su cédula, pueden declarar su hijo como dominicano, pueden hacer todo. O que todos los pastores evangélicos pueden realizar uniones matrimoniales en igualdad de condiciones que los católicos. O que aquí cualquier ciudadano que antes tenía que ir al país, si tú, por ejemplo, naciste en un campo, tenías que ir a tu campo a sacar su acta, gracias a esa gestión, tú la sacas en 5 minutos, sin problema. Entonces, esa gestión que tú nada más le ves mancha, yo te digo. Que al parecer tiene muchas luces que la gente destaca. Doctor, mire, saltando la pregunta. Sí, saltando, sí, ahora viene, saltando de un tema. Pero vamos a hablar de política. Sí, pero saltando de un tema a otro, doctor. Le quiero preguntar sobre la situación que tenemos con el sector eléctrico, que a propósito, Virgilio, yo no sé qué es lo que pasa con Ginés y Antonio Almonte. Bueno, Ginés tiene alguna, la senadora Ginés Bornigal tiene algunos asuntos con varios funcionarios. Pero no, Ginés dice que la principal urgencia del presidente no es colocar un ministro en medio ambiente, no es macarrulla, que lo primero que tiene que hacer el presidente es definitivamente quitar a Antonio Almonte. ¿Cómo? Que es lo primero. ¿Y cuándo dijo eso? Dice, no te creo. Dice, definitivamente hay que destituirlo. Todos los días vive, según ella, metiendo la pata, improvisando con un sector tan delicado como el eléctrico. Los apagones recientes se deben a... No, yo no voy a seguir porque él es amigo mío. Pero vamos a oír. No aparecer ese video. No voy a seguir diciendo lo que ella dice aquí porque está muy fuerte. ¿Qué piensa usted, aparte de esto, del sector eléctrico? Mira, nuestro partido hizo una declaración antes de ayer sobre el tema eléctrico. Muy preocupado por la situación que están viviendo los dominicanos. En los últimos 5 o 6 meses se va a incrementar, porque el último incremento es de un 9%, en más de un 40% el costo de la energía. O sea, la factura que va a recibir cada ciudadano con relación a hace 5 meses va a tener un incremento de un 40%. ¿A qué se debe que eso se está dando? El gobierno ha querido atribuir. No, del 40 no, doctor. Es un 9, doctor. No, un 9 ahora. Estoy hablando de los últimos 5 meses. Pero ya lo otro lo estamos pagando. Ya todo claro, ya lo estamos pagando. El 9 vamos a llegar con 40. Ahora es que vamos a llegar con 40. Yo dije en los últimos 5 meses. Volveremos a las viene un incremento. Ustedes lo están pagando. Ustedes revisen su factura. Sí. Revisen la de hace 5 meses con la de ahora. Y se quiere atribuir eso a 2 elementos fundamentales. Supuestamente a la carestía en los derivados del petróleo y segundo, al tema de la guerra Ucrania-Rusia. Y no es verdad. Hay parte de eso que está vinculado a un problema gerencial del gobierno. El gobierno dominicano, cuando recibió Punta Catalina, tenía un cronograma de trabajo que debía seguir cumpliendo en sus administradores. El gobierno dominicano, en el mes de enero del 2001, debió haber convocado una licitación para la compra de 2 millones de toneladas de carbón para la utilización en la planta de Punta Catalina. En ese momento el carbón estaba a $70 la tonelada. El gobierno hizo esa licitación en junio, 6 o 7 meses después.
En ese momento la tonelada de carbón estaba aproximadamente $150 la tonelada. Participan 2 empresas y gana una empresa que ofreció $387 la tonelada. ¿Qué ha ocurrido? Que el precio de la energía se le sumaron esos $200 por tonelada en 2 millones de toneladas de carbón. Esa es la realidad. Y el carbón que estaba ofreciendo la otra de 150 era exactamente el mismo carbón que estaba ofreciendo el de $387. Entonces, ahí hay un componente en el precio que es culpa, de alguna manera, del gobierno central. ¿Por qué? Porque aquí hay una matriz, al momento de definir los precios de la energía, que está íntimamente vinculada al precio que ponen los generadores. Y ocurre que los generadores actúan de alguna manera como si fueran una organización unificada. Sí. Y ofrecen un precio unificado en función... Eso es un cartel. Bueno, de manera unificada y nunca ponen el precio menor. Entonces, si el Estado dominicano, que está llamado a regularlo, no establece políticas claras que obliguen a que haya un precio razonable, sencillamente el que va a sufrir es el ciudadano. El ciudadano ha sido abandonado por el gobierno dominicano y está ahora mismo en manos de los generadores, que no tienen a Punta Catalina que pueda ofrecer un precio por la situación que ocurrió que compense. Pero además de eso, la clase política dominicana aquí firmó lo que llamó el pacto eléctrico. Ahora, ahí es que yo quiero que usted me diga de eso. En ese pacto eléctrico hubo 2 compromisos esenciales del gobierno dominicano. Primero, un desmonte de un subsidio. El primero que... No. El primer acuerdo que hizo fue que iba a disminuir los gastos corrientes, los gastos sobre todo de nómina. La nómina hasta el mes de diciembre por lo menos eran 7.400 y pico de empleados. Ahora mismo hay 7.700 empleados. Incrementó la nómina contrario a lo que establece el pacto eléctrico. Por demás de eso, aquí en el 19, Punta Catalina tenía un gasto de unos 300 millones de dólares. ¿Empleados dónde? Básicamente ahora está gastando... estoy hablando en la distribuidora. Ahora mismo está gastando unos 600 millones de dólares. O sea, ha incrementado. Sí. Pero a eso tú le agregas que a todo lo que ha nombrado como funcionario le ha incrementado los salarios de manera desproporcional. Y por último, ellos se comprometieron a que iban a disminuir las pérdidas. Y el concepto pérdida es un concepto muy amplio, porque la gente cree que pérdida nada más es el que se roba la luz. La pérdida también está vinculado al problema de los generadores y al manejo de los generadores. Pero ese ya es un tema más profundo. ¿Qué quiero decir? Que las pérdidas que estaban en diciembre del 2021 en un 28%, en el mes de abril estaban sobre el 31%. ¿Qué quiere decir eso? Que fracasó, que no cumplió con lo que se estableció en el pacto eléctrico. El gobierno ha violado el pacto eléctrico. Y el pacto eléctrico en perjuicio y el pacto de los eléctrico. ciudadanos. Póngale un punto. Y el pacto eléctrico. Una pregunta, Virgilio, adelante. No, si no es así, vamos a aclararlo. Escúchame, una pregunta. Virgilio tiene una pregunta adelante, que Virgilio no le ha preguntado nada. Amén. Ahora, Virgilio, los ciudadanos están pagando más cara. Ahora, amén del pacto eléctrico y amén de los 20 años de que el PLD no resolvió el tema eléctrico. Pero está bien, perfecto, eso no es problema. Eso no tiene que ver con los 20 años, con un año. Sí, está muy bien. Y el pacto eléctrico lo firmó la Fuerza del Pueblo, lo firmó Leonel Fernández, lleva un desmonte del subsidio. Pero está bien, la clase política no le gusta reconocer eso. No hay problema. Eso yo lo entiendo. Estamos acostumbrados a eso. Doctor, en otra área, el tema de la ley de extinción de dominio, la Fuerza del Pueblo, lamentablemente, dice que se opone totalmente, no aporta nada al proceso de la ley, no se quiere inmiscuir en el diálogo tampoco para la aprobación de la ley. ¿Por qué se niega rotundamente la Fuerza del Pueblo a la ley de extinción de dominio? ¿Le tiene miedo? Mira, la Fuerza del Pueblo hizo una rueda de prensa. La Fuerza del Pueblo hizo una rueda de prensa ayer sobre ese tema, que es la posición de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, que la encabezó el compañero Rafael Albuquerque. Sí. La Fuerza del Pueblo lo que ha dicho es que está dispuesta a votar por una ley de extinción de dominio que se ajuste a la Constitución dominicana. Cualquier proyecto de ley donde los derechos fundamentales de los ciudadanos estén garantizados va a recibir el apoyo de la Fuerza del Pueblo. Y la ley de extinción de dominio no es una excepción.
Por tanto, si se somete un proyecto de ley que esté conteste con la Constitución, va a contar con el 100% de los votos de la fuerza El del pueblo. actual tendría que ser modificado para cumplir con esa condición. Yo creo, y lo que está diciendo la fuerza del pueblo, que se verifique si ahí, por ejemplo, se está respetando la parte que tiene que ver con el derecho de propiedad o lo que tiene que ver con la presunción de inocencia Y la retroactividad. y lo que tiene que ver con otros derechos fundamentales que la Constitución establece. Entonces, pero, ¿cuál Al es el menos aporte, que don queramos Roberto? modificar la Constitución para aprobar la ley de extinción de dominio, que por demás debo decirle, no es esa novedad no existe en muchos países. Pero ¿cuál es el aporte, don Por ejemplo, en Roberto? Estados Porque Unidos no está. Que yo sepa. ustedes quieren hacer oposición. ¿Cuál es el aporte? ¿El aporte es decir que no? No, el aporte de nosotros es votar por una ley que esté conforme a la Constitución. Pero proponer Tienen que algunos proponer la ley. elementos El proponente de la- que fueran No, interesantes. O sea, la ley Aclárame, entera doctor, no estoy sirve. confundido. No, el Quítame proponente esto, de la Manuel. ley debe hacer las modificaciones necesarias para que ella se ajuste a la Exacto. ¿Quién Constitución propuso? y tendrán el 100% de los votos nuestros. Esa es la posición ¿Quién fue que nuestra. propuso? ¿La fuerza del pueblo? ¿Fue que propuso la ley? No, la fuerza del pueblo nunca ha propuesto ¿Cómo te nada. califica la posición del PLD que coincide con la fuerza del pueblo en que la ley debe acogerse a la Constitución, pero aún así está dispuesto a levantar la mano por el proyecto que presenten? Lo que yo vi fue, y la tengo, una carta que le dirigió el Partido de la Liberación Dominicana a todos sus legisladores, en la que indicaba que iban a votar por un proyecto de ley que incluyera la elusión fiscal como uno de los elementos y instruyendo a sus legisladores a que votaran por un proyecto que contuviera esa parte de la propuesta. Esa carta circuló ayer a los legisladores del PLD. No soy yo el indicado para darla, pero la posición oficial de ellos, hasta donde yo sé, es consona con la fuerza del pueblo en relación al respeto a la Constitución y además de eso tengo entendido que están planteando ese Pedro, tema. finalmente, bueno, Usted y decía, Jonathan, Tengo doctor, entendido, tengo Ahora la sí. carta que se le envió a los legisladores. Yo veía esta semana al amigo Juan Gómez, un saludo para él, una gran persona, que es el secretario de Energía y Minas de la Fuerza del Pueblo. Sí, vino maquillado, Pedro. Sí, estaban en la televisión. Ah, ok. Vine más bonito hoy. No, bonito no es posible. Me lo dijo María Elena. Hay que hablar, hay que No es hablar posible. hay que hablar con la doña. a ver que- No, María Elena me lo dijo. De que no, llegué- pero mira, no con María Elena. Ah, con la doña tuya. María. Doña María. mire, hay que aclarar porque parece sí, que tú sabes que está en la televisión todos los días, Lea. No estoy Pero entendiendo. no estoy entendiendo, Estaba en la pero sí que estaba en la televisión. televisión. Bueno, pero yo le he dicho a ellos que hay que maquillar el equipo y ellos no me hacen caso, don Adelante. Julio. Principalmente Yo no a los puedo feos. más. Mire, te salvaste. Entonces, le pedían al gobierno que pare el aumento de la tarifa a la energía eléctrica. Y yo le pregunto, ¿y ustedes creen que el gobierno está en capacidad ahora mismo de parar el cobro de ese aumento que para el gobierno es sumamente necesario para tratar de equilibrar el tema del suministro energético? Mira, yo voy a querer que ustedes me permitan responder tu pregunta y tratar un tema respecto a un comentario que ustedes hacían ahorita. Mira, el gran problema que tiene el gobierno es que está haciendo lo que se le presenta. Está manejándose con la improvisación. Y como se está manejando con la improvisación, tiene un problema de gerencia de lo público. La República Dominicana ahora mismo tiene un gobierno, aunque tiene una escuela de gobierno que viene del viejo PRD, porque el PRM es el PRD clonado, pero dejó una parte allá en el PRD viejo. Y es esa misma escuela de gobierno. Pero ellos duraron 20 años fuera del Estado. Y en esos 20 años el Estado dominicano se transformó. Y no se han dado cuenta cómo opera, cómo funciona el Estado. Y no se ajustan a esa mecánica nueva de funcionamiento del Estado. Y le genera una gerencia en la administración de lo público. O sea, están Y eso desfasados. hace que ellos no tengan capacidad de resolver los problemas fundamentales. Mira, por ejemplo, ellos no se dieron cuenta que aquí hay una ley nueva, una nueva orgánica de Contraloría, una ley orgánica de la Cámara de Cuentas diferente. Ellos no se dieron cuenta que aquí se creó una ley de compra y contrataciones, por eso la quieren modificar para ir a un modelo viejo.
Y, Esa ley es una traba. En fin, hay una traba, pero con esa traba están sometiendo a la justicia a los que gobernaron antes. Por eso mismo, porque la rompían fácilmente. No, porque la violentaban. Bueno, entonces quieren variarlo para que no haya control. No, y ocurre no que, es para eso. que en esos 20 años de esa ley gobierno. la aprobaron incluso hasta sin mecanismos de sanciones graves para el nivel de delito que se ha cometido. En esos 20 años. En esos 20 años. A mano armada. En esos 20 años de gobierno. Sí, se nota, renunció un ministro ayer. En esos 20 años de gobierno, no hay la menor duda de que se transformó el Estado en su mecánica, en su funcionalidad, en su estructura. Y entonces, al estar fuera del gobierno, han llegado y están desfasados con relación a él. Por eso tienen problemas en lo eléctrico, en la salud, en todos los elementos esenciales del Estado. Aquí pasa con permiso, que tú lo sacabas antes en 2 meses, tú dura un año. Doctor, te dijo que quería referirse a algo políticamente finalmente. Ha pasado un tema que ustedes creo que no le están viendo la importancia que tiene. La importancia política, no jurídica, que es el caso Medusa. Ese expediente que hoy está en los medios de comunicación, que hasta hace 2 días era un dolor de cabeza para los gobernantes anteriores y para el partido de gobierno anterior, ha dado un giro sorprendente de 360 grados y hoy cuestiona los principales elementos de la política pública del actual gobierno. Y desde mi óptica, la forma en que se maneje ese expediente va a tener un peso importante en el desarrollo del proceso electoral de aquí al 2024. Porque de alguna manera está tocando el buque insignia de esta administración, que fue la lucha por la transparencia y contra la corrupción. El país hoy tiene como principal noticia que lo que sería en este caso, en otro país, el primer ministro, el ministro de la presidencia, ha solicitado una licencia de sus funciones. Hay que ver qué va a hacer el presidente, si la acepta, si no lo acepta, si lo quita o se lo pone. La ley permite. Pero ese no es el tema. El tema es que ocurre que este gobierno de impoluto ahora resulta que está involucrado en el caso más grave de corrupción, según dice la Procuraduría. Bueno, según dijo Winston Camacho, aquí no ha habido un caso como este. Es decir, este es el mayor. Todos los otros casos, son casitos. Entonces, y viene uno más grande. Este es el mayor caso. Bueno. Si este es el mayor caso, y entonces ese es como una tercera parte del que viene. Entonces, este es el mayor caso y están involucrados en él personas del actual gobierno, que es posible que sean inocentes y que hay que garantizarle el debido proceso a ellos, igual que deben garantizárselo a lo de la administración anterior. Claro. Eso quiere decir entonces que ya no se trata de que había un grupo en el gobierno que durante 20 años saqueó todo, sino que había una combinación en ese supuesto o real saqueo que se llevaba a efecto. Por tanto, plantea una rediscusión de ese que es el principal valor agregado que tiene el PRM y el partido de gobierno. Y finalmente... ¿Usted quiere decir que el sector de ustedes estuvo siempre acompañado de otros actores? Y no estaba solo. No. Tú quieres decir eso y me quieres poner a decir eso. Bueno, yo lo que quiero decir... No fuimos nosotros nada más. Teníamos aliados en todas partes. No, yo lo que quiero decir es que aquí se quiso satanizar desde lo público al partidarismo político para beneficiarse de eso, claro, apoyado en un sector de la sociedad civil que hoy es parte de la administración y que esta administración hoy resulta involucrada en los mismos casos que denunció y utilizó políticamente. Pero vamos al tema que quiero decir. Yo he tenido acceso por lo menos a no menos de 7 encuestas. Muchas de esas encuestas realizadas por empresarios y 1 o 2 realizadas por nosotros mismos. Y a propósito de la discusión que ustedes tenían ahorita, Julio tiene una cuarta. En todas esas encuestas, hay una encuesta que yo sé que Julio la tiene, que tiene más de 100 páginas. Si existe y Julio no existe. Tiene más de 100 páginas y Julio la tiene. Y en todas esas encuestas, la diferencia entre el presidente Abinader y Leonel Fernández da un empate técnico entre ambos. Cuando son medidos en un universo de 3, cuando son medidos en un universo de 2, la diferencia es de 1 punto. Y cuando son medidos, por ejemplo, si es medido Leonel Fernández, Luis Abinader y Domínguez Brito, la diferencia es mucho menor. Margarita y Abel quedan mejor posicionados. Depende cuál sea el candidato. Claro. Lo que sí es seguro, que en esa encuesta que Julio conoce
porque yo sé que él la tiene y que nosotros tenemos, cuando se mide nada más Leonel y Luis Abinader termina 41-40 en el escenario electoral. Eso trae como consecuencia que lo que ocurra en el PLD o lo que ocurra en los demás partidos de oposición y cómo se logre articular un frente opositor es lo que va a decidir el proceso electoral. Y hoy yo puedo decir que esas bases del PLD que están ahí, en su inmensa mayoría, y eso también lo miden las encuestas, casi en más de un 40 y pico % dice, cuando se mide la intención interna, que votarían por Leonel Fernández. Bueno, pues a Danilo no le queda nada en la mano. Bueno. Quería preguntarle, Julio. Sí, pero muy breve, porque ya tenemos... quiero que me explique. ¿Cómo va a ser? Ese es su papel, Pedro. No, y siempre hago la misma pregunta. Yo siempre siempre hago la misma pregunta. Es repetida. Es Y para Jonathan saber. te nombró de abogado. Hay que aprovechar siempre a la gente que sabe. ¿Cómo usted entiende, cómo entiende la fuerza del pueblo? Realmente el tema de la factura eléctrica está golpeando duro, y más en esta situación tan difícil. ¿Cómo usted entiende que se puede reducir en este momento el costo de la electricidad, tomando en cuenta que nada más en el carbón el precio pasó en un año de $70 la tonelada a 387. A 387, más o menos un aumento casi de 400%. ¿Cómo se haría esa reducción en este momento? Bueno, me agrada tu pregunta porque eso significa que el gobierno está admitiendo que dejó que en vez de comprar, que por no comprar a tiempo a 70, compró a 387. Eso implica un reconocimiento de que por... Pero Jonathan no habla por el gobierno, Jonathan ¿Cómo que habla no? como Pero yo periodista. no he callado, ¿cómo que no? Jonathan, Le estoy diciendo... Pero Jonathan habla como periodista. Eso quiere decir que ese Jonathan es aumento, periodista. ese aumento en el costo de del carbón que se compraron, Sí. por la licitación fue por 2 millones de toneladas, ese costo extraordinario del carbón, por negligencia del gobierno, hoy lo está pagando el ciudadano. En mi pero opinión, pasa lo mismo con todos los combustibles que se han disparado. No, pero ese precio se disparó porque no se compró a tiempo. Bueno, Entonces, señores. ¿qué es lo que yo quiero decir para terminar? Lo correcto debiera ser que el gobierno proponga una rediscusión con los generadores, con la distribuidora que controla el propio gobierno, y se planteara una discusión del precio y de la funcionalidad del sistema eléctrico, porque definitivamente como está no funciona, solamente beneficia a los generadores. Apuesto lo que tú quieras que no van a tener pérdida los generadores. Los únicos que tienen pérdida son los ciudadanos. Primera vez Bueno, que... Y ese señores, es un pues muchas problema que debemos gracias. Muchas resolver. gracias al doctor Roberto No, es que Rosario, nunca pierden, es verdad. es presidente de la Junta Central Electoral y miembro de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo. Cambio y fuera.